Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana, 1 minuto de este octubre 4 del año 2022. Sean todos ustedes bienvenidos a la hora de la verdad con los temas que más importan en estos momentos al país y al mundo. Temas que trataremos el día de hoy, estaremos desarrollando el primero de ellos, la visita que ha hecho Antony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, a Colombia el día de ayer. Reunión importante que sostuvo con el presidente Gustavo Petro, el hombre clave en los Estados Unidos, el funcionario de más alto rango de la Casa Blanca, en reunirse con Petro desde el 7 de agosto. Fue una reunión que aproximadamente duró 2 horas y media, donde participó el canciller Álvaro Leiva, estuvo también Francia Márquez y, por supuesto, Gustavo Petro, quien se refirió a varios temas, entre otros, liderados en la reunión. Estuvo el de cambio climático, estuvo el de narcotráfico, el de la migración venezolana. Y también Gustavo Petro decidió en algún momento de la reunión solicitarle de alguna forma a los Estados Unidos que sacara de la lista de países que patrocinan el terrorismo a Cuba. Situación que no cayó del todo bien, como algunos están pretendiendo presentar la noticia el día de hoy. En otros hechos, se conoció el día de ayer por parte del mismo presidente del Congreso de la República que el señor Roy Barreras fue diagnosticado con cáncer en el tracto digestivo en un chequeo de rutina que le hicieron. La Fundación Santa Fe, previa solicitud de autorización del presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, informa a la opinión pública que en el chequeo de rutina realizado la semana pasada le fue encontrada una lesión que ha sido confirmada por estudios de patología como adenocarcinoma de vías digestivas bajas, por lo cual requiere un tratamiento multidisciplinario. Es lo que ha dicho la Fundación Santa Fe en las últimas horas ante esta situación de salud del presidente del Congreso, para quien va nuestros votos para que pueda recuperarse prontamente. Roy Barreras, de hecho, apareció en un video ya explicando la situación y ha dicho en que va a consistir la ruta de tratamiento que tendrá que someterse en los próximos días. Hoy es un día clave en el Congreso de la República. Tanto el registrador nacional como la presidenta del Consejo de Estado, también el presidente del Consejo de Estado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, estarán hoy 4 de octubre en el Congreso de la República para explicar las razones por las cuales no están de acuerdo con las modificaciones constitucionales que se están proponiendo en la Comisión Primera del Senado, que pretenden fusionar y en otros casos acabar con algunas entidades. La presencia de los 3 altos funcionarios está en medio del trámite del proyecto de acto legislativo que busca eliminar, óigase muy bien, al Consejo Nacional Electoral, crear lo que llaman la Corte Electoral, lo que también sería prácticamente la misma sección quinta del Consejo de Estado, la que se convierta en corte electoral, o dicho de otra manera, le quitaría competencias a la sección quinta del Consejo de Estado, por lo que no están de acuerdo, evidentemente, pues hace parte de la separación de poderes y la colaboración entre entidades que existan de esa forma como hasta ahora han existido. Vamos a ver cuál va a ser la presentación que hagan todos los funcionarios ante la Comisión Primera del Senado, donde a partir de las 10 de la mañana se inicia el trámite de la iniciativa, aunque el borrador que fue analizado por el gobierno del presidente Gustavo Petro tenía esta propuesta en la reforma política. El gobierno radicó en el Congreso la misma idea, pero esto ya fue desechado. El ministro del Interior al respecto, Alfonso Prada, fue el primero en comentar que tenían conceptos desfavorables de órganos como el Consejo de Estado y obviamente como el resto de la organización electoral, porque esto cambia de manera radical precisamente esa organización. También tenemos que pasarle revista a lo que ha ocurrido con el tema de los sobrecostos en los artículos adquiridos
en la Casa de Nariño, en la Casa de Huéspedes y la Casa de la Vicepresidente de la República. Recuerden ustedes que habíamos dado cuenta de contratos por más de 170 millones de pesos para comprar televisores, duvets, plumones de ganso y hasta licuadoras para el presidente Gustavo Petro y la vicepresidente Francia Márquez, licuadoras de casi 10 millones de pesos. Varios líderes y sobre todo los simpatizantes de la Colombia humana y del pacto histórico, aunque apoyan de manera irrestricta a Gustavo Petro y a toda su gente, han tenido que salir a admitir y a mostrar su descontento ante la idea de hacer unas inversiones tan onerosas sobre artículos que perfectamente pudieran costar mucho menos. El más crítico de todos ellos, lo vimos a través de las redes sociales, fue el senador también, que hoy hace parte del grupo de Pacto Histórico, Alexander López, quien escribió lo siguiente: numeral urgente, que el gobierno del presidente Gustavo Petro dé claridad sobre los sobrecostos absurdos de sábanas, de duvets y de televisores, y sobre todo de la idoneidad de los contratistas. Quienes hayan cometido irregularidades deben responder ante la justicia o deben salir del gobierno del cambio. Es lo que ha dicho el señor Alexander López Maya. Y como él, muchos otros que hacen parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, pues se encuentran en el ojo del huracán por cuenta de que en algunos han tratado de defenderlo, como es el caso del senador Bolívar, que ha venido haciendo una defensa a punta de trinos de lo que ha significado esta contratación, al punto que ya vamos en que lo que han denunciado es que el gobierno del presidente Iván Duque hasta los colchones se llevó, literal, así lo digo, porque es lo que ellos han expresado. Lo cierto es que nadie aclara cuál es la real situación, pero realmente lo que está a la mano, queridos oyentes de la hora de la verdad, es que efectivamente hay unos sobrecostos que el país no está viendo con buenos ojos, en la medida en que estamos a punto de llevarnos a una reforma tributaria, que a propósito de reforma tributaria, a partir de hoy empezaría el primer debate de la reforma tributaria. Casi 3 semanas de diferencia de lo que había planeado el gobierno del presidente Gustavo Petro. Arranca hoy la reforma tributaria. En otra parte de la legislación, de la legislatura, tenemos que hablar también de que el gobierno acaba de erradicar el presupuesto de regalías para el 2023 y 2024 por 31,3 billones de pesos. El proyecto contempla solo 598 mil millones de pesos para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Sin embargo, el gobierno también proyecta seguir produciendo petróleo los próximos 10 años, pero bajar de 813 mil barriles de petróleo por día a 700 mil barriles por día en el 2026. Es increíble la idea que tienen de decrecimiento económico y de decrecimiento en cuanto a la exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia. Normalmente cualquier país que tiene posibilidad de explorar y explotar petróleo, lo que buscaría es aumentar las posibilidades de tener más barriles de petróleo diarios para poderlos vender y asimismo recibir ese 40% que significa para Colombia de las ventas al exterior y que significa evidentemente una entrada importante de divisas para poder atender asuntos de salud, de educación, comprar medicamentos mucho menos costosos a nivel mundial, bueno, para tantas cosas, pero el gobierno Petro lo que está planteando es pasar de 813 mil barriles día a 710 mil barriles para el año 2026. Es otro de los temas que tendremos que abordar el día de hoy. Muy importante porque en medio de la situación que vive el país, recuerden, siguen las denuncias por ocupaciones ilegales de tierras. La ministra de Agricultura puso en conocimiento que tras confirmar movimientos irregulares, se acudió a la Fiscalía para denunciar la suplantación por medio de documentos y firmas fraudulentas que ofrecen tierras a campesinos como parte de supuestos programas del gobierno nacional. De acuerdo con lo que se ha expresado desde la cartera de Agricultura, los hechos se vienen presentando sobre todo en departamentos de Magdalena y Cesar, regiones donde se ha convocado a campesinos a reuniones en las que exhiben documentos con una firma falsa de la actual ministra de Agricultura, Cecilia López, y donde de paso se les prometa la entrega inmediata de tierras. Dentro de la denuncia, la ministra Cecilia López
exigió al ente de la fiscalización que inicie de manera inmediata las investigaciones para que se llame a entrevista a un hombre que aparece en un video leyendo un documento falso con el que se estaría haciendo el engaño a los campesinos, y también pues con esto se corrobora que efectivamente se está utilizando para engañar a los campesinos diciéndoles que les van a entregar tierra cuando realmente eso no es real. Finalmente se advirtió a la ciudadanía para que esté atenta a este tipo de escenarios, recordando que los trámites de los que habla el documento falso y el video no corresponden a programas de acceso a tierras del gobierno nacional. Así que es otro de los hechos que tendremos que pasar revista el día de hoy. Y vamos a mirar qué está pasando a nivel internacional. Cindy Larrota. Demara, muy buenos días y buen día para nuestros oyentes. Claro que sí, noticias internacionales de todo tipo de mar, como por ejemplo la preocupación en Japón por el lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte que pasó por territorio japonés, y es la primera vez en 5 años que Japón de mar tiene que hacer o emitir una alerta civil de evacuación en parte de su territorio. Los Estados Unidos y la Unión Europea ya han condenado el hecho, pero en unos minutos les hablaré más sobre eso. También de mar, las protestas en Cuba han trascendido en medios cubanos que el mes de septiembre fue el de mayor protestas en Cuba desde julio del año pasado. Recordemos esa gran manifestación del 11 y 12 de julio de 2021, pues el mes de septiembre, y a propósito del paso del huracán Ian por Cuba, pues se ha convertido entonces en el mes de mayores protestas en ese país. Bueno, yo creo que en 60 años de dictadura. También de mar es noticia, o sigue siendo noticia, los resultados de las elecciones en Brasil, pues ya se ha confirmado un resultado oficial con más de, bueno, con el 99% ya de los votos escrutados. Y recordemos entonces que habrá segunda vuelta el próximo 30 de octubre y que será disputada por el expresidente de extrema izquierda Luis Ignacio Lula da Silva y el actual presidente Jair Bolsonaro. Pero bueno, se sigue destacando cómo se equivocaron las encuestas. De Mar, lo hablábamos ayer, daban una diferencia entre ambos candidatos, poniendo a Lula por encima de Jair Bolsonaro entre 10 y 15 puntos porcentuales, pero bueno, ya con estos resultados definitivos hemos visto que la diferencia no es más de 5 puntos porcentuales. En el caso de la guerra en Ucrania, continúan de mar, pues esta guerra que no se le ve muy cerca su final. Rusia se mantiene con la llamada operación especial y ya se ha confirmado por parte de la Duma rusa, que es la llamada Cámara Baja, un poco similar a lo que sería la Cámara de Representantes en Colombia. Se ha confirmado entonces la anexión de esas 4 provincias ucranianas que en este momento están en poder de Rusia y que se hicieron unos referendos que la comunidad internacional catalogó como fraudulentos, que además nadie reconoce. Incluso hubo denuncias de los mismos habitantes de esas regiones en los que fueron obligados, coaccionados, incluso amenazados para que fueran a votar. Tras esos comicios, pues los líderes separatistas emitieron una solicitud a Rusia para que finalmente fueran considerados parte del territorio de la Federación Rusa. Hubo el viernes, si lo recuerdan, un gran evento en la Plaza Roja de Moscú para pues celebrar de alguna manera esa anexión. Se presentó una solicitud a la Duma y al Senado de Rusia, y precisamente ayer esa Duma confirmó entonces la anexión de esas 4 provincias ucranianas. Un robo descarado, como le digo yo, de territorio. De mar, también la tragedia en Indonesia, en ese partido de fútbol, nos lo contaba Tata Castro ayer. Nunca se había registrado un hecho similar en la historia del deporte, y bueno, en este momento las autoridades confirmaron que aumentan los muertos a 131. Desafortunadamente, un hecho, bueno, históricamente no registrado. La policía, las autoridades no reaccionaron de manera adecuada, pues en
en los problemas de orden público que se presentaron en ese partido de fútbol en Indonesia, y ya entonces aumenta a 131 los muertos. También, doctor Fernando, te iba a decir, Demar, trascendió que la periodista rusa que a principios de la guerra protestó en frente de las cámaras en vivo, protestó por esta invasión de Rusia a Ucrania y que fue detenida, trascendió que ayer logró escaparse, y en este momento ya no se encuentra en manos de las autoridades rusas. Y también siguen de mar los jóvenes rusos, saliendo de territorio de Rusia hacia los países vecinos para poder librarse de la llamada movilización parcial que convocó Vladimir Putin hace unas semanas, pues para que los jóvenes y los reservistas pues se fueran al frente de batalla en Ucrania. También un motín en la cárcel de Ecuador. Estamos viendo estas noticias muy seguidas en las cárceles de Ecuador, sobre todo en Quito, en la región de Guayaquil también. Y en este caso, Demar, varios muertos y varios heridos en una balacera dentro de una cárcel también en ese país. Más noticias internacionales. Bueno, les comentaba lo del Senado ruso que ratificó los tratados de anexión, y también se entregó ayer el Premio Nobel de Física a 3 investigadores sobre la mecánica cuántica. Radio Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red, atrapa lo que vale la pena. Ustedes, como siempre, los invitamos para que puedan sintonizar La Hora de la Verdad en Colombia o cualquier parte del mundo a través del sistema Tuning. Simplemente escriben La Hora de la Verdad. Para quienes son usuarios de los sistemas de podcast, muy importante, entren ahora mismo a Spotify o a Apple Podcast, escriban La Hora de la Verdad. Ahí ustedes van a encontrar las entrevistas, el editorial al oído, los indicadores económicos, la historia, la cultura, la música, los deportes y todos los temas que son de su interés. Y también les recordamos que nuestra señal está disponible en vivo a través de nuestras redes sociales, en Facebook Live, en YouTube y también en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Hay audio de alta calidad. Sean ustedes bienvenidos. Esta es La Hora de la Verdad, 6 de la mañana, 19 minutos. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Corazón lindo. Corazón, no me quieras matar, corazón. Es inútil dejar de quererte. Ya no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte. No me quieras matar, corazón. Yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti, pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mí. Corazón, no me quieras matar, corazón, no me quieras matar, corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quién te hizo mujer.
Si después de sentir tu pasado me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano. Esta es la voz del gran tenor y actor mexicano quien perteneció a lo que llamaron la época de oro del cine mexicano. Me refiero, por supuesto, al gran Pedro Vargas Mata, nacido en San Miguel de Allende el 29 de abril del 906 y fallecido el 30 de octubre del 89 en Ciudad de México. A pesar de su preparación operística, que es característica en su voz, se dedicó al canto popular que lo llevó a la fama internacional. Pedro Vargas, hoy en la hora de la verdad, nos acompaña. Y saludamos en la mañana, como siempre, con ustedes al otro lado del radio, de la computadora, del teléfono, con noticias de lo que pasa en el mundo. Cindy Larrota. Demar, como les contaba hace unos minutos, la comunidad internacional prendió las alarmas ayer después de que Corea del Norte lanzara un nuevo misil balístico, pero esta vez violando el espacio aéreo de Japón. Tanto el ejército de su vecino Corea del Sur como el servicio de guardacostas japonés informaron temprano ayer que desde Corea del Norte se había lanzado un misil no identificado con dirección al este. Ante este hecho, las autoridades niponas, a través de medios de comunicación locales, especialmente a través de emisoras de radio, pidieron a los residentes de 2 regiones septentrionales evacuar sus viviendas hacia lugares seguros. La oficina del primer ministro de Japón, Fumio Kishida, informó que el proyectil lanzado por Pyongyang sobrevoló el territorio japonés y pasó por encima de las prefecturas de Aomori y Hokkaido, al norte del país, y finalmente impactó en el Océano Pacífico, fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Según informó el portal de noticias Infobae, el hecho de que el misil haya pasado por encima de territorio japonés es de suma preocupación para las autoridades de Tokio, por lo que se convocó una reunión de emergencia ayer mismo. Y agrega este medio de comunicación que se trata la primera vez en que Japón activa su sistema de alerta civil por la trayectoria de un misil desde el 15 de septiembre de 2017, cuando otro proyectil de Corea del Norte sobrevoló la prefectura de Hokkaido. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó en un comunicado que posiblemente se habría tratado de un misil balístico de alcance intermedio lanzado desde la provincia de Hagan, situada al norte del país vecino y muy cerca de China. Inmediatamente, Demar, compañeros, el lanzamiento de este misil fue condenado por Estados Unidos y la Unión Europea, que recordemos son aliados de Japón y de Corea del Sur. El Consejo de Seguridad Nacional norteamericano informó que el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, se puso en contacto con sus homólogos japonés y surcoreano para tratar la respuesta internacional apropiada, y el gobierno de Estados Unidos calificó esta acción de desestabilizadora y de ignorar descaradamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Y la Unión Europea acusó a Corea del Norte de poner en peligro la seguridad de la región del Indo-Pacífico, y a través de su jefe, Charles Michael, condenó entonces el lanzamiento de este misil balístico, doctor Demar, condenándolo pues como una flagrante violación al derecho internacional. Increíble que a estas alturas de la vida todavía estemos viendo hechos como este, que realmente es demencial. Lanzar un misil que surca los hilos del Japón y que obliga al país a tomar decisiones urgentes para que los ciudadanos se puedan resguardar en la madrugada de este martes, después de que se disparara ese misil balístico sobre el norte del país. Es realmente preocupante sobre las pruebas de misiles que ha ejecutado Pyongyang y que provocó pues esta reacción inmediata de Tokio. Rechazo total del mundo, evidentemente, y de los países alrededor de esta violación flagrante de las normas básicas de comportamiento entre los países. Gracias, Cindy. Y ahora vamos a los Estados Unidos con Sofi Casas. Sofi, muy buenos días. Buenos días, Demar. Un saludo para ti, para todos mis compañeros de mesa y para toda nuestra gran audiencia. Amanecemos con la noticia de que el presidente Petro plantea a poseedores de tierras que les compra a precio de mercado. Dijo que para lograr la paz en Colombia es necesario reformar el marco fiscal y priorizar la compra de tierras.
Esto lo dijo en medio de la reinstalación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo final el pasado domingo 2 de octubre. El mandatario manifestó, abro comillas, ¿vale la pena romper el marco fiscal para hacer la paz? ¿Vale la pena la posibilidad de un endeudamiento mayor del gobierno para cumplir los acuerdos de paz con las FARC? ¿Vale la pena comprar 3 millones de hectáreas de tierra y entregárselas a campesinos dentro de la frontera agraria para aumentar la producción de alimentos en Colombia? Después de hablar del cumplimiento de los acuerdos de paz, Petro les hizo una propuesta a los poseedores de tierras del país, comprarles a precio del mercado. Según el mandatario, el comprar la tierra significa no agredir a la persona tenedora de la tierra hoy, independientemente de su historia, porque la historia de la tierra de Colombia, de la tierra fértil, es una historia ensangrentada, es una historia violenta, pero independiente de esta historia de violencia, lo que les proponen hoy es comprar la tierra a precio de mercado y que eso debe ser una condición para hacer la paz. A través de la cuenta de Twitter de la Presidencia de Colombia, publicaron algunos apartes del discurso del jefe de Estado. Abro comillas. Mi decisión es cumplir con los acuerdos ya firmados, estos que tratan de insinuarle a Colombia en el punto 1 una reforma agraria, pues yo revisé ahora como presidente de la República en laberintos institucionales y no se ha cumplido ningún punto, expresó el mandatario. El presidente Petro también aprovechó para pedirle a la Comisión del Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo final a los analistas económicos y a los políticos del país evaluar esas alternativas que le permitan al Estado cumplir con los acuerdos de paz con las FARC, particularmente con el primer punto que se refiere a la reforma agraria, algo fundamental para, según él, lograr la paz total en Colombia. Por lo tanto, hizo referencia a la implementación de instrumentos como el catastro multipropósito y ojalá un incremento del impuesto a la tierra de gran posesión fértil pero improductiva. Asimismo, el mandatario de Colombia indicó que teniendo en cuenta que los retos en esta materia son indudables, se planteó la posibilidad de priorizar la compra de la tierra como inversión pública del país. Petro fue muy enfático al asegurar que el gobierno tiene toda la voluntad política de cumplir los acuerdos de paz, que para eso lo nombraron y lo eligieron. Que esto implica un cambio completo de estructura del gasto público en el país, pero muchas fuerzas van a intentar impedir que se haga. También expresó que tras su llegada a la presidencia de la República hizo un análisis sobre el cumplimiento del primer punto de los acuerdos de paz con las FARC y concluyó que el gobierno del expresidente Iván Duque tomó la decisión de no cumplir los acuerdos de paz, que la comisión había sido suspendida durante 4 años por el gobierno pasado, no se volvió a reunir formalmente y su función, como su nombre lo indica, es establecer si se cumplen o no los acuerdos de paz firmados entre el Estado y las FARC. A propósito de la reforma agraria, querido Demar y querida audiencia, el gobierno puso en marcha desde el pasado 21 de septiembre una reforma agraria que comenzará con la entrega de títulos de propiedad de 681.372 hectáreas a campesinos, indígenas y afrodescendientes. La ministra de Agricultura, Cecilia López, dijo que en esta primera fase, que se extenderá hasta el 15 de noviembre, se entregarán los títulos de propiedad a 12.600 familias en 19 departamentos del país. Pues muchísimas gracias, Sofi, y vamos a hablar de deportes con la Tata Castro. Tata, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Jornada dorada ayer para Colombia en los Juegos Suramericanos que se están llevando a cabo en Asunción, Paraguay. Levantamiento de pesas, patinaje, natación y ciclismo fueron las disciplinas que más aportaron medallas para nuestro país. Ayer se disputó la tercera jornada y el patinaje fue uno de los protagonistas y, por supuesto, Colombia fue el país que más se destacó en este deporte, llevándose 4 medallas de oro de 4 que se disputaron. La delegación nacional dominó en las pruebas de 500 metros velocidad y en los 10.000 resistencia, tanto en la rama masculina como femenina. En el patinaje artístico, los nuestros también tuvieron una destacada actuación. En la modalidad de libres, la campeona fue Paulina Ruiz y Brian Carreño, por su parte, se quedó con la presea de oro luego de conseguir 139 puntos en su prueba. En clavados, 2 hermanos se colgaron medallas de oro. Viviana Andrea Uribe en clavado plataforma 10 metros, mientras que en varones hizo lo propio su hermano Luis Felipe Uribe en trampolín 3 metros. En ciclismo también se obtuvo una importante medalla de oro. El antioqueño
Walter Vargas, considerado por varios años como el mejor en la contrarreloj de nuestro país y quien hace parte del Team Medellín, paró el cronómetro en 47 minutos y 1 segundo en el recorrido de 41.1 kilómetros por la capital paraguaya. Además, promedió una velocidad de 52.449 kilómetros por hora para llevarse la medalla de oro. En la rama femenina, la colombiana Lina Marcela Hernández terminó segunda y se le llevó la medalla de plata en esa misma modalidad. Mañana miércoles se disputarán las pruebas de fondo, tanto masculina como femenina. Tras el final de la jornada de ayer lunes, el líder es Brasil con 32 medallas de oro, mientras que Colombia está en la segunda posición con 21 medallas de oro y Venezuela tercero con 7. Hoy martes, la cuarta jornada de los Juegos Suramericanos, la cual tendrá programación en natación, bádminton, esgrima, fútbol, fútbol playa, hockey sobre césped, levantamiento de pesas, patinaje, carreras, remo, tiro con arco, triatlón, vela y voleibol. Para terminar, se llevó a cabo ayer también la Asamblea General Extraordinaria de ODESUR, celebrada en Asunción, donde le dieron el visto bueno a los avances de la ciudad de Santa Marta para los Juegos Suramericanos de Playa 2023. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Muchísimas gracias, Tata, por la información deportiva y en breve estaremos con nuestro primer invitado del día, el doctor Juan Daniel Oviedo, es director del DANE, quien por estos días se estrena como analista económico para RCN. Ya regresamos para hablar con él y también, por supuesto, de su aspiración a la alcaldía de Bogotá. Muy bien, 6 de la mañana, 32 minutos, avanzamos, escuchen ustedes La Hora de la Verdad.